El rincón literario de Proyecto Terror se llama La Biblioteca de la Cripta. Drácula y otros vampiros, Bram Stoker y Oscar Wilde, Charles Dickens y pillastres victorianos, investigadores y asesinos enigmáticos, sociedades secretas, ciencia ficción y un Peter Pan siniestro, viajes en el tiempo, misterio y promesas de una vida eterna. Inmortal es la nueva novela de Mariano Fernández Urresti, y con estas premisas no podíamos, ni queríamos, evitar caer en la tentación de adentrarnos en ella. Las criaturas de la cripta, ahora podemos garantizaros un viaje alucinante si vosotros, queridos amigos, hacéis lo propio y como Alicia, os atrevéis a cruzar el espejo. Mariano, bienvenido a Proyecto Terror y enhorabuena por esta criatura literaria que es tan oscura como encantadora para nosotros. Muchas gracias, Patricia. Pues nada, encantado de estar aquí para hablar de las cosas que en algunos puntos desde luego tenemos en común y que nos gustan. Ya te digo yo que sí. Ahora nos vamos a adentrar un poquillo hasta donde podamos en tu novela, porque lógicamente nuestros amigos que están ahí al otro lado lo que tienen que hacer es leerla si no lo han hecho aún, como apuntábamos. Pero para comenzar, voy a partir de un punto que tú has dejado muy claro, pues en entrevistas y incluso en tus propias redes sociales, ¿no? Que Robert Louis Stevenson afirmó que los libros deben parecerse a sus autores y que tú has seguido fielmente pues esta premisa, ¿no? Has hecho exactamente eso y estoy absolutamente de acuerdo, porque después de leer varios libros tuyos, reconozco que leyendo Inmortal a veces tenía que pararme y pensar que era una obra de ficción. Digo, porque ¿cómo ha entrelazado aquí Mariano todas estas historias? Bueno, lo es en una medida que no te voy a desvelar, porque hay... yo no sé cuál es el porcentaje que deberíamos de asignar a la ficción y a la realidad, porque muchísimas de las cosas que se relatan relativas al siglo XIX, pero también relativas al siglo XXI son reales, absolutamente reales. Y es lo que yo siempre digo, que es más extraordinaria la vida cotidiana que lo que a veces imaginamos, ¿no? Porque muchos de los sucesos que yo relato ahí realmente son ciertos. Es que además esa sensación que tú acabas de explicarnos, esa cotidianidad de nuestra vida, que a veces pensamos, quiero escapar, ¿no? Quiero leer, quiero disfrutar de una película, quiero buscar esa ficción. A veces el ser humano ha perdido en cierta medida esa capacidad de descubrir cosas nuevas en su día a día. Quizás la rutina nos ha apabullado tanto que ha dejado adormecida esa parte de nuestro cerebro. Bueno, y lo que yo creo es que hemos perdido la capacidad de prestar atención, porque a veces si uno ralentiza la respiración y se dedica simplemente, por ejemplo, a observar el mecerse de las hojas en un árbol, porque el viento las zarandea, pues descubrirá cosas que seguramente no había sospechado, porque no había reparado en ellas, porque como te digo, vamos demasiado deprisa y hemos perdido la capacidad. Había en los antiguos libros de Carlos Castaneda, Don Juan, el yaqui, el chamán que le instruyó, aunque se ha dicho que todo esto era falso, da igual, la moraleja nos vale igualmente, hablaba de la segunda atención. Esa segunda atención es la que yo creo que hemos perdido, la capacidad de observar lo que está detrás de lo observable y que en lo que generalmente pues no se repara. Y esto sucede en la historia y sucede en la literatura. Yo siempre he dicho que por alguna razón que desconozco, pues cuando se habla de Charles Dickens, que tú lo has mencionado antes, de Bram Stoker, que es el protagonista, o uno de los dos protagonistas junto con James Matthew Barrie de la novela que yo he escrito, por haber ellos escrito Drácula y Peter Pan, toda esta gente tiene una biografía podada, como digo yo. Es decir, alguien, la ortodoxia, el saber establecido, se ha dedicado a podar todas las ramas incómodas para ofrecernos un retrato amable o
digerible de los personajes, pero Charles Dickens era un ferviente creyente en los fantasmas. Cuento de Navidad no es otra cosa que una historia de fantasmas, como lo es El Guardavías. Ujú. Bram Stoker o el propio Conan Doyle, autor de Drácula, perdón, de Sherlock Holmes. Sherlock Holmes, tenían, o Julio Verne, que perteneció a una sociedad hermética, tenían unas inquietudes que normalmente quedan ocultadas por parte del poder establecido una vez que han podado la biografía de estos autores. Y esa trastienda de la historia o esa trastienda de la literatura es la que a mí me interesa. Es la segunda atención que yo decía. Ajá. Y eso ocurre también no solo con las biografías de estos autores, sino en ocasiones con sus historias. ¿Cuántas veces hemos descubierto historias, cuentos, relatos que han llegado hasta nosotros de una manera y cuando descubrimos su origen nos quedamos un poco sorprendidos? Y es que sí, estoy de acuerdo contigo en que muchas veces han recortado, han podado, como tú has utilizado, ¿no? Esa expresión, de tal manera las cosas que parece como que nos tienen que rodear de una amabilidad que es francamente falsa. Parece como que nos niegan esa otredad de este mundo. Es verdad. Charles Dickens a lo largo de toda su vida dijo estar en contacto con el espíritu de Mary Hogarth, que era su cuñada. Su cuñada murió en sus brazos. Era una chica de 18 años apenas cuando falleció, y esto obsesionó a Charles Dickens y bueno, pues sembró en él la inquietud por estas cosas que no sé si ya tenía entonces o a partir de ese instante fue creciendo, pero él decía estar en contacto, que estuvo en contacto con el espíritu de Mary Hogarth y que se le apareció en repetidas oportunidades en su vida. Y eso lo trasladó a la literatura. Por ejemplo, David Copperfield, en el primero de los capítulos, se hace referencia a que David nace a medianoche, un viernes, lo mismo que el propio Dickens, y que por alguna razón que yo no sé, Charles Dickens dice que eso le facultó para tener la capacidad de ver espíritus y duendes. Es decir, todas las obras de un insigne de la literatura, un hombre aclamado mundialmente, como Charles Dickens, están repletas de alusiones y de convicciones relacionadas con esta otredad que tú decías, ¿no? Con esto que mi amigo Javier Sierra llama ocultura, ¿no? La cultura de lo oculto. Y en el caso de Bram Stoker sucede exactamente igual, o en el caso de otros muchos autores que, bueno, pues yo de algunos me he ocupado, como el propio Becker en nuestro país, ¿no? Al que yo considero nuestro Edgar Allan Poe. Pues bueno, sucede lo mismo. Tenían inquietudes a las que por alguna razón, que no sé cuál es, se menosprecia o se ningunea, ¿no? Aquí en Inmortal, de alguna manera, nos invitas a remover esas bases, podemos decir, de nuestras creencias literarias, ¿no? De esa especie de religión que podemos tener sobre obras literarias e históricas. Aquí sacudes un poquito el árbol y nos invitas a tener pues otra perspectiva. Y en esta Inmortal, en esta novela, has reunido autores, historias, temáticas que además yo sé que te apasionan y te vienen acompañando desde hace años y le has dado un nuevo enfoque. ¿Cómo se fraguó Inmortal? ¿Fue algo explosivo o se fue cocinando a fuego lento, Mariano? Bueno, la idea de dominar el tiempo o enfrentarme a él si no se deja ser dominado es una cosa que es una constante en mis novelas y es una obsesión personal, ¿no? Yo tenía la idea hace tiempo de trabajar en una historia como esta que finalmente surgió. Lo que pasa es que hubo dos detonantes. Durante un viaje a Inglaterra, a Londres, una mañana en Camden Town, yo me encontré con el personaje que después iba a ser el protagonista de esta novela, ¿no? Me encontré con un, entre comillas, inmortal. Obviamente, esto sucede en la mente calenturienta de un novelista, pero que tiene bastante de realidad, porque yo me encontré con una persona ataviada, bueno, con lo que me pareció una persona ataviada con un largo abrigo victoriano negro, pero sin cabeza. Me lo topé de golpe. Era obviamente un maniquí, pero fue la primera de los golpes
brutales que fui sufriendo aquella mañana, porque después tuve la convicción de ver a Michael Reed, el protagonista de esta novela, en repetidas oportunidades más tarde en una tienda donde vendían ropa gótica y ropa victoriana. Sí. Eso por una parte. Y la segunda de los motores que impulsaron o fraguaron esta novela fue la muerte de mi padre. Mientras yo estaba trabajando en una idea que ya estaba bastante avanzada, mi padre enfermó de gravedad y yo quise en esta novela exorcizar todos los sentimientos que yo iba teniendo, las sensaciones tan difíciles que estaba afrontando, y pretendí buscar la inmortalidad también para mi padre, ¿no? Al mismo tiempo, pues es el niño que tal vez fui y ya no soy, comenzó a descubrir que había dos vías para buscar esa inmortalidad: la aparentemente vía oscura, que era la que se supone que encarna Drácula, y la aparentemente vía blanca, que se supone que encarna Peter Pan. Y descubrí que esta última, la de Peter Pan, no era tan blanca, ni la otra era tan negra, ¿no? Eso me ha parecido muy interesante. Cuando estaba leyendo la novela, poner un poco, darle la vuelta a los papeles, ¿no? Quitar cierta parte de demonización sobre el personaje vampírico y ponérsela un poco a este niño un poco petardo. Pues hombre, es que, a ver, el modo en que James Matthew Barrie concibe a Peter Pan guarda relación con su propia vida personal, con la muerte de uno de sus hermanos, con la traumática situación en la que queda la madre de James Matthew Barrie, porque, en fin, no logra superar la muerte de aquel niño. Todo eso es lo que ya conocemos, el encuentro posterior, ya cuando Barrie ha salido de Escocia y vive en Londres y encuentra a los niños Llewellyn, que ya conocemos. Toda esta historia la conocemos, pero a mí se me ocurrió añadir una cosa bien diferente, jugar con la idea de los exploradores que en aquella época viajaban a África y cuyas andanzas eran seguidas con gran expectación en Londres, ¿no? En la búsqueda de las fuentes del Nilo, y lo que podría haber significado ese tipo de aventuras en la vida de un creador como Barrie, y cómo pudo, tal vez, en un juego literario, haber favorecido la creación de este demonio, de este Green Man, que es Peter Pan, porque no deja de ser, como tú bien dices, yo no diría solo pedante, es un personaje siniestro, un tipo que anda perdiendo por ahí la sombra. Debería de ponernos en guardia, ¿no? No es sino un secuestrador de niños a los que de vez en cuando hace una limpia, hace una reducción en cuanto a número de todos los que viven en Nunca Jamás, y además tampoco tiene ningún problema en matar a adultos con su sola respiración, y lo hace sin pestañear y sin que le remuerda la conciencia, ¿no? Es un personaje bastante más siniestro probablemente que el supuesto conde, cuya naturaleza y realidad yo también cuestiono en la novela, leyendo la propia novela. Porque además últimamente que se está hablando tanto de la autoría, de las fuentes que inspiraron a Bram Stoker, pues aquí de nuevo también de alguna manera metes el dedo en la llaga, ¿no? También remueves los cimientos de algo que parecía que estaba muy estructurado, como muy asentado, y sacas de nuevo a un personaje que a mí me encanta, no podía ser de otra manera, como es Deva. Hay un personaje que viene de otra novela tuya, El Enigma Dickens, y que continúa aquí, y que además pone los puntos sobre las íes acerca del origen del conde, de las ideas que pudo tener Bram Stoker. En fin, es una historia dentro de otra historia que es realmente apasionante. Pues eso creo yo. A ver, las fuentes para estudiar Drácula, la novela. Bueno, mira, hace unos días yo daba una conferencia en Sevilla y pregunté a los asistentes en aquel teatro, que lo llenaban prácticamente, les pregunté ¿cuántos de ustedes han visto una versión cinematográfica de Drácula? Y a todo el mundo levantaba las manos. ¿Cuántos, pregunté después, habéis leído la novela? Y el número de manos era mucho más pequeño. Sucedía lo mismo con la pregunta sobre Peter Pan. Todos han visto las adaptaciones de Disney, etcétera, pero no han leído la novela. Bien, la historia que sucede es que la gente tiene interiorizado
el mito de Drácula a través del cine. Sí. Y ni siquiera películas tan excelentes como la de Coppola, por ejemplo, guardan una verdadera relación con la propia novela. Es decir, el planteamiento que Coppola hace de que Mina es una suerte de reencarnación de la esposa de Vlad Tepes, eso en la novela no aparece, eso no existe, eso no tiene ningún sentido. Como no lo tiene desde el punto de vista histórico asociar a Vlad Tepes con el vampirismo. Vlad Tepes fue un príncipe, un vaivoda, un rumano, que se enfrentó a los turcos, y que en aquel contexto del siglo XV, bueno, pues digamos que la moral o la manera de comportarse en la guerra no era la de ahora. Claro. Y aquel hombre pues era con sus prisioneros bastante cruel, los empalaba y todo esto, pero de ahí a jugar con la idea de que aquel señor tenía algo que ver con el vampirismo, pues no hay ningún fundamento histórico. Pero la gente tiene interiorizada la figura de Drácula por lo que ha visto en el cine. Pero la realidad es que la novela es bastante diferente. Las fuentes para estudiar Drácula, la novela, son tres básicamente. Las notas que Stoker toma desde 1890 hasta el 96 y que hoy se conservan en el Museo y Biblioteca de Filadelfia, llamado Rosenbach, era de una familia de coleccionistas de libros. Esas notas se subastaron en Sotheby's, en la Galería Sotheby's, el 7 de julio de 1913. Y en ellas, en todas esas notas, son más de un centenar de hojas manuscritas y mecanografiadas, no hay ni una sola mención a Vlad Tepes. La segunda fuente para estudiar Drácula es el manuscrito que Stoker entregó a su editor. No se subastó en Sotheby's, pero sí que apareció en un granero de Pensilvania junto con otros objetos, propiedad de un tal Thomas Donaldson, que era amigo de Stoker y de Walt Whitman, al que Stoker admiraba mucho, y parece ser que Stoker se lo envió. Bueno, los herederos del tal Donaldson lo vendieron, y estos a otros, y finalmente fue a parar a un tipo llamado Paul Allen. Son 541 páginas, pero también hay en ellas numerosas anotaciones y hay diferencias sustanciales interesantes entre este manuscrito y la obra final. Y por último, la tercera de las fuentes es la que nadie ha encontrado, que son las galeradas, es decir, las artes finales que se entregan al autor para que éste las corrija antes de ir a imprenta. Nadie las había encontrado hasta que Miguel Capellán, uno de mis personajes, da con ellas, ¿no? Y claro, en estas tres fuentes se contienen numerosos interrogantes y tal vez, de haber encontrado las galeradas, tendríamos numerosas respuestas a algunas de las propuestas con las que yo juego a lo largo de la novela. La novela no es sino un juego literario, trato de reconstruir la vida de los que yo considero verdaderos personajes de la novela de Drácula. La idea básica y esencial es que esos hechos sucedieron, que Drácula está basado en hechos reales, que Stoker conoció a los personajes, algo que él mismo dice en el prefacio de la novela, que los hechos fueron reales, pero que él cambia los nombres de los personajes y los escenarios donde suceden los acontecimientos, que básicamente son Londres y Baviera, que es donde, y algo Estiria, que es donde él inicialmente iba a situar la novela. ¿Por qué sucede luego en Rumanía? ¿A qué viene la historia esta del conde Drácula? ¿Por qué el título finalmente cambia de El no muerto a Drácula? Pues son esos interrogantes los que me permiten a mí jugar, planteando la posibilidad de que a Stoker no le quedó otro remedio, porque fue obligado a hacerlo. ¿Y por quién? Hay que leer la novela para saberlo. Y dentro de ella hay mucho. Hemos hablado de viajes en el tiempo y, por supuesto, hay crímenes y hay investigadores. También hay la novela policíaca toma protagonismo y lo conjugas muy bien. Ya lo has hecho en anteriores trabajos también. Y estos inspectores que yo creo que, no sé, de alguna manera son unos personajes de esos que quedan en la memoria después de haber leído tu obra, tu libro, quedan de alguna manera como muy permanentes, dejan impronta. Bueno, esta novela cierra un círculo. Entonces supongo que si en el futuro escribo otras cosas, que en eso estoy, pues va a ser un círculo diferente. Y yo en este pequeño
microuniverso que he ido creando en diferentes novelas a lo largo de los últimos años, pues he ido construyendo personajes como Deva, que tú has mencionado en el Enigma Dickens. Los inspectores de policía que mencionas aparecen también en Las violetas del Círculo Sherlock. Y hay algún otro guiño más, aparte de Miguel Capellán, que aparece en varias. Entonces yo en esta oportunidad, como esta era una novela muy personal en todos los sentidos, quería cerrar ese círculo y recuperar a algunos de esos personajes, volverlos a tener a mi lado y al mismo tiempo hacer que coincidieran entre sí algunos de ellos que nunca no habían tenido la oportunidad de saludarse, ¿no? Y entonces pues Deva conoce al policía que ha estado investigando previamente en Las violetas del Círculo Sherlock, etcétera. Y como te digo, pues era una manera de cerrar un círculo. Yo creo que esta es una historia muy, muy especial, muy diferente. Los acontecimientos con los que comienza la novela, que guardan relación con una serie de sucesos extraños que ocurrieron durante la Guerra Civil Española, con la misteriosa desaparición de la tripulación de un submarino republicano, son ciertas. Es decir, ese suceso ocurrió, como ocurrió muchas de las cosas que tienen que ver con mi abuelo, que se menciona en la novela, con todo esto que se dice de la guerra civil y los acontecimientos que tuvieron lugar a su alrededor. Y a partir de ahí, pues bueno, trato de, como te decía antes, exorcizar muchas cosas que me removieron por dentro durante el año de construcción de la novela. ¿Sabes una sensación que me ha quedado a mí tras finalizar Inmortal? Pues la de que se necesita más de una lectura, necesito una relectura, porque me ha quedado la sensación de que con una sola vez me pierdo cosas, porque la novela tiene enjundia, tiene tanto fondo, a mi entender, que necesito volver a ella para encontrar esas otras cosas importantes que creo que en una primera lectura no las he visto, porque obviamente hay cosas muy impactantes y te vas quedando con ellas. Pero ese es el pozo que tengo, así que creo que tengo que volver a Inmortal. Mira, cuando poco después de la publicación de la novela, pues bueno, me han empezado a escribir muchas personas, ¿no? Hay personas que han tenido una gran relevancia en España a nivel incluso político, que no voy a citar su nombre, pero que me han llamado para decirme algo parecido a lo que tú has dicho, y algo todavía que me llena de más orgullo y satisfacción, que es el hecho de que he provocado la lectura no solo de mi novela, sino de Drácula y de Peter Pan. Bien. Es decir, muchas personas me han escrito para decir, pues fíjate, me voy a poner a leer la novela de Stoker, voy a leer lo que realmente escribió Barry sobre Peter Pan, porque claro, me has roto los esquemas. Claro. Y no es que yo pretendiera tal cosa, sino simplemente es que la gracia de este asunto es que las inconsistencias vampíricas, por ejemplo, que dice Deva, sí, en un momento dado, es decir, aquellas cosas que hacen a uno dudar de la propia existencia de los vampiros o de la propia construcción de la novela por parte de Stoker, aparecen en la propia novela. Es decir, si uno las lee con atención, dices, coño, pero a ver, aquí hay cosas que no cuadran. Por ejemplo, y para decir solamente una a los oyentes, ¿no les parece extraño que después de 5 siglos de actividad vampírica el conde Drácula solo tuviera a su disposición un exiguo ejército de 3 chicas en el castillo? Eso, claro, ¿no les parece extraño que este hombre sea él quien haga las camas, haga la comida a Jonathan Harker, sea quien conduce el carro y abra las puertas? ¿No les parece un poco chirriante el hecho de que viajando en el Demeter hacia Whitby mate a toda la tripulación del barco sin pensar quién iba a manejar el barco, sin pensar que de esa manera no iba a pasar precisamente desapercibido, y además cometiendo la torpeza de dejar a disposición de futuros lectores el diario de navegación del capitán, que era donde se desvelaba todo lo que había ocurrido? Esa ansia depredadora que tiene Drácula
en el barco no la demuestra en modo alguno durante su estancia en Londres, que simplemente se vampiriza a Lucy y tal vez asesina al ancianito aquel del cementerio de Whitby. Ujú. Algo que no queda claro, porque aquel tipo podría haber muerto por una mala caída, pero no lo vampiriza. Es decir, hay cosas que dices, bueno, no encajan. Después, hay también, como te decía antes, no grandes diferencias, pero algunas diferencias sustanciales entre el manuscrito y la novela. No se sabe con certeza dónde queda Carfax, salvo que hagamos caso al manuscrito, porque hacen referencia a que está en un lugar y luego en el manuscrito parece que está en otro. En fin, hay muchas cosas que en la propia novela te van provocando la idea de que tal vez los sucesos no son exactamente, o no fueron exactamente así, sino que se inspiraron sobre otros que sí ocurrieron. Y sobre todo eso voy jugando, tratando de hacer que el lector vaya navegando entre sus páginas sin saber con certeza qué es lo que ocurrió realmente y que no, ¿no? Porque Sí. al final, bueno, perfectamente pudo haber ocurrido todo como yo he escrito, ¿no? O no. Bueno, está claro que sí. Esa sensación que tengo es buena. Tengo que volver a las páginas de Inmortal, porque eso es remover las bases de muchas creencias, lo que acabas de comentar, y es normal, ¿no? Que la gente te diga, oye, pues voy a volver o voy a leer por primera vez, o a volver a leer Drácula o Peter Pan, porque es que me has removido todo, me has descoyuntado aquí todo lo que yo tenía ya dado por sentado. Bueno, es una perspectiva interesante y que está bien, que de vez en cuando, pues esas historias que damos, repito, por sentadas, pues Sí. alguien venga y nos cambie un poco, o al menos nos haga movernos, ¿no? Despertar, para poder observar ese balanceo de las hojas en el árbol. Claro. Mira, hace poco, después de la publicación de la novela, entre todas estas personas que a veces me han escrito, uno de ellos me dio traslado de una cosa que yo desconocía. Unos profesores de la universidad, de no sé dónde, en este instante no lo recuerdo, han hecho un estudio, porque ya sabes que hay gente que estudia cualquier cosa. Estos habían tenido la paciencia de hacer un cálculo matemático de cuánto hubiera durado o cuánto duraría la humanidad si la existencia de los vampiros, tal y como los concebimos, Sí, fuera real. sí, Sería como, imagínate, como en Walking Dead, ¿no? sí. Entonces, hacían un cálculo y nada, en 2 días todo el mundo estaría prácticamente contaminado, ¿no? Porque el Duraríamos vampiro, dos claro, minutos. claro. Hombre, podría haber cierta resistencia, como en Walking Dead hay Sí. una resistencia por parte de los que aún están con vida para enfrentarse a los zombies, en este caso a los no muertos, pero daría igual, porque en muy pocos años pues no habría habido humanidad sana, ¿no? Entonces, la búsqueda de la inmortalidad o el hecho de la sangre, el concepto de sangre como vehículo de inmortalidad es una cosa que se remonta pues a la prehistoria, ¿no? Ya entonces, como tú bien sabes, pues los cadáveres o las tumbas de las pocas que han encontrado del Paleolítico se recubrían con ocre, precisamente pues probablemente se presupone, ¿no? que la idea de que el ocre simbolizaba la sangre y con ello la inmortalidad. Y a lo largo del tiempo ha ocurrido así. Ahora, también me preguntaban en muchos sitios, en conferencias, o sea, ¿no crees en los vampiros? Y digo, no, espera, yo no he dicho eso. Yo he dicho lo que he dicho. Es decir, las cosas, las cosas, o los seres, cuando se cree, se crean. Entonces, a lo largo de la historia, en muchos lugares, en Centro Europa especialmente, pero también en otros puntos del mundo, se tiene la creencia de la existencia de los vampiros. Desde ese mismo instante, esos seres existen. Uh-huh. Ahora bien, ¿están empadronados en la misma realidad en la que lo estamos quien te habla y Patricia Prida? Pues probablemente están empadronados en otra realidad diferente a que, como Jacques Vallée mencionó, podríamos llamar Magonia. Y en esa Magonia habitan todas estas creencias que no son irreales, o lo son desde el punto de vista de que no están en esta realidad nuestra, pero que en la segunda atención, que yo decía antes, son perfectamente visibles. Todo lo que se cree, se crea. También los vampiros. Y Bueno. los dioses, y los ángeles, y los demonios.
lo que se cree, se crea. Y vete tú a decirle a quien crea en determinado Dios que ese Dios no existe. Pues con esta reflexión y dando aquí a los oyentes qué pensar, yo creo que vamos a poner punto y final a la entrevista, Mariano. El resto ya queda en las mentes, en la imaginación, en los ojos, en los sentidos de nuestros amigos. Además, se aproxima, bueno, ya hemos comenzado el Adviento, se aproxima la Navidad y yo creo que estas noches gélidas pues son ideales para que quien no lo ha hecho aún abra Inmortal por la primera página y no cese hasta la última. Yo recomiendo desde aquí, desde la cripta de Proyecto Terror, recomendamos que se haga bajo el haz de una lámpara y que, bueno, pues si leéis al calorcito de una manta, envueltos por una buena manta y de quién sabe si también envueltos por el calor de algunos espectros en la penumbra, pues vais a disfrutar aún más la lectura, la aventura de leer Inmortal. Mariano, no sé qué más podemos añadir. Yo creo que eso, que el resto ya es cosa de las mentes que nos están escuchando. Pues hombre, yo creo que si les gusta la novela de aventuras les va a gustar. Si les gusta la novela gótica, pues creo que también. Si les gusta la novela histórica, pues también, porque me he esforzado todo lo que he podido en reconstruir o recrear el Londres victoriano. Y yo creo que, en definitiva, más allá del juicio final, porque eso ya depende de cada lector, a uno le puede gustar más o otro menos, lo que sí creo es que van a encontrar un trabajo honesto. Después ya cada uno le valora como quiere según su criterio o juicio, ¿no? Pero sí que es honesto en el sentido del trabajo que hay detrás de la novela, de documentación. Luego ya, si el amanuense es incapaz de provocar con su trabajo emociones, ya es otra cosa. Pero el trabajo de documentación que invita, como tú decías antes, a una segunda lectura tal vez, o también a leer las novelas de Stoker o de Matthew Barrie, pues hombre, yo creo que ya es suficientemente satisfactorio para mí. Pues muchísimas gracias, Mariano, por habernos acompañado este rato aquí en esta acogedora cripta. Y antes de despedirte, que no se me olvide también darte las gracias por ese nuevo libro, el premio que te han dado, pues las gracias porque ya está ahí y la enhorabuena por ese Premio Internacional de Divulgación Histórica, Juan Antonio Cebrián, por tu obra de divulgación Recuerda Sefarad, Magia, Vida y Muerte en la aljama, que bueno, también tiene mucho de mágico y de histórico. Pues sí, traté en este libro, que es un ensayo, no es una novela, pues de reconstruir un poco la vida cotidiana de los judíos en la Edad Media, las creencias que ellos tenían en muchas cosas, pero también en la magia astral, la cábala, pero también cómo vivían, cómo comían, cómo amaban, cuáles fueron sus aportaciones a la medicina, a la astrología, a distintas disciplinas del saber, ¿no? Y también relatar cómo fueron las persecuciones que sufrieron hasta su finalmente expulsión en 1492. Es un libro que también, como dije el otro día, pues cuando me daban el premio, también es un libro que trata de ser un canto a la paz en estos momentos justamente de guerra. Y también decía yo que si las guerras nacen como consecuencia de los dioses, es que esos dioses no son dioses. Los dioses no pueden dividir a los hombres, sino que son el reflejo de nuestras propias miserias y los hemos construido o creado o creído. Muchas gracias, Mariano, por este ratuco tan bueno y te mando abrazotes desde la cripta. Un beso. Muchísimas gracias, muy amable. Un beso, Patricia. El joven cerró el libro con fuerza y el sonido recorrió la sala larga de la biblioteca, haciendo que varios estudiantes se giraran y lanzaran miradas reprobatorias a aquel gigantón, que parecía mucho más dotado para los deportes que para la lectura. Sin embargo, él los ignoró, pero era cierto que lo suyo eran las pruebas físicas y no la literatura,
por mucho que le pesase. En los años anteriores había ganado carreras de atletismo, incluso la prestigiosa prueba universitaria de los 11 kilómetros marcha, y había demostrado una pericia increíble en el trapecio o con la pértiga y el remo. Y aunque había que reconocerle ciertas capacidades en las pugnas dialécticas, en la sociedad histórica y en la filosófica, esas actividades eran extracurriculares, mientras que sus notas habían sido más que ramplonas. De modo que, ¿a quién quería engañar con sus ínfulas literarias? Una cosa era frecuentar el gabinete de curiosidades que se había inaugurado en un local situado en la acera de enfrente del Trinity e imaginar historias de terror. Y otra bien diferente, ser capaz de escribir una novela como la que acababa de cerrar con estrépito, El tío Silas, la siniestra obra de Joseph Sheridan Le Fanu, publicada 5 años antes por la Dublin University Magazine. «Eso era una novela y no lo que se le ocurría a él», se lamentó el corpulento muchachote. Estiró sus largas piernas y lanzó una mirada desesperada a aquel libro que narraba la historia de la joven huérfana Maud, controlada por su enigmático tutor, un tipo de aspecto cadavérico llamado Silas Rothin. Un rostro marmóreo de aquel personaje de Le Fanu se mezclaba en su imaginación, ayudada sin duda por la similitud del apellido Rothin con Ruthven, el protagonista de El vampiro, el famoso cuento de John William Polidori. «Lord Ruthven», masculló. «Qué ingenio el de Polidori, qué osadía la suya de convertir a un aristócrata en vampiro». El gigantón se frotó la barba incipiente y lanzó una mirada a los otros libros que había sacado de las venerables estanterías de la sala larga. Allí estaban las criaturas que había parido Wilkie Collins o Sabine Baring Gould, incluso Las flores del mal, de Baudelaire. Pero, ¿qué más daba si él carecía de ingenio para imitar a todos aquellos maravillosos autores? ¿Qué importaba que se rodease de todas aquellas obras sublimes? Por mucho que uno escuchase a Johann Sebastian Bach, no se convertirá en compositor. Pero él era demasiado joven como para admitir esa verdad incuestionable, y por eso Bram Stoker se lanzó de nuevo a la tarea de tomar notas, ajeno al desaliento. Durante las 2 horas siguientes olvidó que se encontraba en aquella imponente estancia de más de 60 metros de longitud que formaba parte de la biblioteca universitaria. Trabajó sin desmayo, leyendo y anotando, ajeno a los miles de libros que forraban los estantes en el nivel inferior de las paredes. Una poderosa bóveda cubría aquel universo de sabiduría, y 2 hileras de bustos de mármol blanco de grandes pensadores y escritores de la historia parecían sonreír ante el querer y no poder de aquel muchacho de 1,90 m de altura. Pero si hubieran sabido de su determinación para superar una extraña enfermedad que lo había postrado en la cama hasta los 7 años, imposibilitándolo para otra cosa que no fuera leer y escuchar los relatos de mitos irlandeses que su madre le recitaba, tal vez no se hubieran mofado de él. Y es que otra cosa no, pero el mocetón había leído mucho más que todos cuantos estaban en aquella biblioteca, al menos en lo que a una temática se refería. Tal vez porque 15 años antes de que él hubiera nacido, acontecimiento aparentemente insulso que había ocurrido el día 8 de noviembre de 1847, se había aprobado la ley de anatomía que permitía la donación de cadáveres para su disección. El pequeño escuchó durante su larga convalecencia numerosos incidentes sobre los llamados resurreccionistas, ladrones de cadáveres, para ser más claros y menos pomposos con el calificativo. Individuos que desenterraban los cuerpos de los difuntos para traficar con ellos con la excusa de favorecer los avances científicos. O quizás su interés se debió a que el pequeño había vivido acompañado por la muerte desde siempre. Pero eso en realidad le sucedía a todo el mundo en Irlanda, porque 1/4 parte de los niños no llegaba a cumplir los 5 años. El hambre, la enfermedad y la miseria mordían sus cuellos hasta dejarlos sin una gota de vida. Y mientras el niño enfermo leía sobre lo de siempre, los ojos inyectados en sangre de Berta, el personaje que creó Charlotte Bronte en su novela Jane Eyre, o el penny dreadful anónimo titulado Barney el vampiro.
y si no, era su madre, Charlotte, la que se sentaba junto a su cabecera para hablarle de Meb, la reina celta que fue enterrada en posición vertical para enfrentarse a sus enemigos después de muerta. Y en otras ocasiones, cuando el viento arreciaba y la lluvia caía furiosa al otro lado de los cristales, la culta y militante nacionalista irlandesa Charlotte aseguraba que, si aguzaba los oídos, podría escuchar el lamento de las Banshee, las hadas fantasmales que ejercían de emisarias de la muerte. Viajan en un carruaje negro tirado por caballos sin cabeza, lo mismo que el cochero que los guía. ¿Y su padre? El cabeza de familia y progenitor de los 7 hijos, ristra en la que el pequeño enfermo ocupaba el tercer lugar en la línea de sucesión a nada, se llamaba también Abraham y era funcionario en aquel castillo de Dublín, sede de la administración estatal. Jamás había sospechado el joven Abraham que él también terminaría por entrar a diario por las siniestras puertas de aquella fortaleza en cuya torre medieval en otro tiempo se exhibían las cabezas de los traidores a Irlanda. Hacía ya 3 años de su ingreso en el cuerpo de funcionarios a jornada completa, 6 días a la semana. Tal vez los bustos de mármol de la sala larga se burlaron de él entonces, lo mismo que ahora. Supondrían que aquel gigantón no completaría sus estudios universitarios, puesto que a partir de aquel momento debía atender sus labores como funcionario. Pero también se equivocaron entonces, porque aprobó. ¿Cómo lo logró? ¡Lo logró! ¿Acaso no basta con eso? Seguramente, hasta su padre se asombró de semejante éxito. Su padre, tan aficionado a las fantasmagorías, a las pantomimas teatrales salpicadas de luces y humo. Cuando 7 años después al fin pudo salir de la cama, tan milagrosa y misteriosamente como fue a parar a ella, el pequeño Abraham acompañaba a su padre siempre que podía para ver aquellas representaciones teatrales, y de ahí la segunda de sus aficiones, que él aún no sabía que cambiaría su vida. Un par de horas más tarde, Abraham levantó la cabeza del cuaderno y se frotó los ojos con los dedos índice y pulgar de la mano derecha. Después lanzó un sonoro suspiro. Estaba agotado, pero no derrotado. Su mirada se detuvo en el anuncio que, un día más, publicaba el Dublin Evening Mail. Decía lo siguiente: fantasmagoría mágica y linternas de visión disolvente. Gran colección de efectos diorámicos, asombrosos artilugios mecánicos e ilusiones, incluyendo fantasmas, acróbatas, visiones mágicas y otras atracciones. Mr. E. Solomon, óptico, fabricante de instrumentos matemáticos y filosóficos. 30 años establecido en Dublín. Calle Nassau, 19. Se levantó de su asiento, recogió su cuaderno y los libros, dobló el periódico, lo puso bajo su sobaco y salió de la biblioteca rumbo a aquel mundo de fantasía que proponía el anuncio. Había visitado aquel gabinete de curiosidades numerosas veces, pero seguía provocando en él un irresistible poder de seducción, como si le fuese la vida en ello. Inmortal, de Mariano Fernández Urresti. Editorial Almuzara. Y a todos vosotros, queridos, recordaros que regresaremos muy pronto con otra sesión aquí en la cripta de Proyecto Terror. Ya sabéis que os esperamos. Mientras tanto, que las amables sombras os acompañen.